Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches. Acá estamos con la arquitecta Evangelina Velasco, quien les habla, Licia Ríos, para presentar la clase número 2, el diseño urbano de la ciudad en la escala macro. Esta clase pertenece a la asignatura electiva orientada el diseño urbano para la transformación de la ciudad. Ya presentamos la clase 1, en donde nos acercamos a la manera en que entendemos en la materia el diseño urbano, y ahora vamos a profundizar en de qué se trata el diseño urbano en la escala de las grandes líneas para la intervención en la ciudad. Bueno, en esta filmina lo que presentamos es cómo organizamos a la presentación. Son 4 partes principales. En la primera planteamos la conceptualización del diseño urbano en esta escala, qué entendemos por el diseño urbano en la escala macro, en la escala de la ciudad. En segundo lugar, planteamos de qué se trata el diseño urbano inclusivo y sustentable. En tercer lugar, lo que ahondamos en conocer los rasgos de ese modelo inclusivo y sustentable, ¿no? De qué se trata ese modelo. Y en cuarto lugar, qué hace el diseño urbano en el marco de distintas estrategias de intervención ante problemáticas y requerimientos sociales. Estos son los 4 puntos que organizamos, en los cuales organizamos la presentación que empieza ahora. Bueno, ¿qué entendemos por el diseño de la ciudad en la escala macro? Como ya planteamos en la clase 1, se trata de una herramienta para la intervención en las grandes líneas de la ciudad, o en una parte de la misma. Es una herramienta que sirve para intervenir en la configuración del conjunto de la ciudad, y que lo que pretende son generar transformaciones en el ambiente urbano, en su funcionamiento, en la articulación de los distintos sectores de la ciudad, y también en la legibilidad del espacio urbano. Y lo que pretende son transformaciones en aspectos sociales, políticos, económicos, culturales. Es decir, interviene sobre la configuración, un poquito para atrás, Seba, así quería destacar algunas cosas de la filmina anterior. Interviene en rasgos de la configuración, pero tiene objetivos sociales. Cuando hablamos del ambiente urbano, nos referimos a la idea de ecosistema urbano, a que el diseño urbano lo que busca es adecuar en forma sustentable a los distintos recursos del ambiente urbano. Cuando nos referimos al funcionamiento, entendemos a que el diseño debe generar condiciones para soportar diversos usos y funciones de la ciudad, debe garantizar trayectos, elementos de continuidad urbana. En relación a la articulación de los distintos sectores de la ciudad, entendemos que debe ayudar a colaborar, a crear lugares, a dar cohesión de conjunto a alguna parte de la ciudad o a su totalidad. Y con respecto a la legibilidad del espacio urbano, lo entendemos en los términos de Lynch, en donde el diseño debe aportar a facilitar a que estos sectores de ciudad o estas ciudades se reconozcan y se organicen como un todo coherente, como una totalidad que le dé legibilidad a esta parte de la ciudad. Ahora sí, en el ejemplo que vemos a continuación, lo que queremos mostrar es justamente una intervención que ya la planteamos en la clase 1, que es la de la recuperación del frente urbano costero de la ciudad de Rosario. Creemos que esta es una intervención de escala macro, que en términos de extensión tiene 17 kilómetros. En estos 17 kilómetros se interviene en el ambiente urbano, porque lo que se hace es incrementar los espacios verdes absorbentes, con los espacios verdes, y que implica una mejora en términos de espacios absorbentes, de amortiguación, de generación, de mejoramiento de la calidad del aire, y bueno, todos los beneficios que tiene el incremento de espacios verdes, pero también es una intervención que mejora el funcionamiento urbano, porque se incorporan nuevos usos y equipamientos públicos, porque se incorporan también recorridos viales y peatonales que recorren toda la costa en sentido paralelo. Y también es una intervención de este tipo que aporta a la articulación urbana, tanto en el sentido norte-sur, como en el sentido del río-ciudad, ¿no? En los dos sentidos articula la ciudad. Y también sirve para articular distintos recursos que tiene la ciudad, por ejemplo, su patrimonio industrial, su patrimonio ferroviario, e incorporarlos como patrimonio de la ciudad. En ese sentido también creemos que aporta la articulación urbana. Y por supuesto aporta la legibilidad, dando claridad y unicidad a todo el frente costero de Rosario, y así aportando a que se considere, a que se valore como un elemento propio del ciudadano rosarino.
Seguimos con la siguiente. Acá lo que queremos mostrar, bueno, es en qué, desde qué punto de vista, desde cuáles son los componentes físico-espaciales sobre los cuales incide el diseño urbano. Interviene, como decíamos recién, como decíamos también en la clase anterior, sobre los componentes que estructuran a la gran forma urbana en forma directa y en forma articulada, ¿no? Cuando hablamos de los componentes de la gran forma urbana nos referimos a la idea general, a sus trazados y a sus tejidos. Pero también puede intervenir en componentes particulares de la forma urbana, generando intervenciones de determinada escala o de determinada envergadura que tienen capacidad de provocar sinergias en los distintos sectores que atraviesan. Y también, cuando hablamos del diseño urbano en esta escala de intervención en la ciudad, también se interviene en los aspectos morfológicos de los espacios parcelados, que generalmente son de condición privada, de dominio privado, y que son los que le dan marco al espacio público de la ciudad. En forma indirecta, a partir de la regulación se hace esto, por supuesto. Es decir, el diseño urbano, en la escala macro, en la escala de la ciudad, incide en transformaciones en la dimensión físico-espacial, y lo hace en los componentes que estructuran a esta gran forma urbana, su idea general, los trazados y los tejidos, o también lo puede hacer a partir de componentes particulares. Y también lo hace, como venimos diciendo también desde la clase pasada, a partir de la regulación de lo que pasa en los espacios generalmente de dominio privado o parcelados. El mismo ejemplo que planteábamos recién, el caso de Rosario, se interviene en los elementos estructurantes de la gran forma urbana, en tanto se cambia de alguna manera o se consolida una idea general de ciudad, en donde se busca consolidar un frente costero para Rosario, que hasta hace algunos años no existía en su totalidad, y se busca como idea general de ciudad articular a la ciudad con el frente costero. En cuanto a los trazados, se interviene sobre los mismos para dar continuidad a los espacios verdes, se generan también nuevas subdivisiones y nuevos amontonamientos para generar sectores residenciales, también nuevos trazados para articular el sistema de movimientos, tanto viales y peatonales existentes con los nuevos, ¿no? También para generar esta nueva accesibilidad a la costa y continuidad de recorrido. Y también se interviene con los trazados, con los tejidos, en donde hay una decisión clara, en donde lo que predomina es el espacio abierto sobre la costa, en donde ese espacio abierto es el que termina de construir el frente urbano de la ciudad de Rosario, y también se generan nuevos tejidos residenciales en algunos sectores particulares en donde la espacialidad, la configuración da lugar a esa posibilidad, ¿no? Bueno, por esto es que nosotros creemos que esta intervención que recién decíamos es una intervención en la escala macro. En este caso, el proyecto es Madrid-Río, es un caso en donde la intervención se da concretamente a partir de un solo elemento, un componente particular de la ciudad, pero tiene tanto peso la intervención que se desarrolla, que creemos que es una intervención de esta escala, de la escala macro. Lo que se hace en este caso es soterrar un tramo adyacente al río, que nunca me acuerdo el nombre, Manzanares. Se soterra toda una autopista que había paralela a uno de los bordes de circunvalación de Madrid, y se hace todo un espacio verde que es el nuevo límite de la ciudad de Madrid hacia este costado de la ciudad. La idea general acá es conectar a la ciudad con el río e integrar la infraestructura vial con el tejido urbano. También esta es una intervención de esta escala macro, y en este caso acá se hace solamente a partir de incorporar un gran componente urbano, como es este parque, que de alguna manera soporta esta infraestructura vial, o articular a esta infraestructura vial con la estructura de la ciudad. Bien, hasta ahora lo que vimos es cuáles son los componentes sobre los que actúa el diseño urbano en términos físico-espaciales. Ahora vamos a recorrer su dimensión ambiental, enfatizando esta idea de abordaje multidimensional del diseño urbano. Los factores ambientales para nosotros son fundamentales, en tanto condicionantes y en tanto recursos para el diseño urbano. Son centrales al momento de tomar decisiones en esta escala.
Y también son muy amplios, en verdad no hay un componente, sino que son un conjunto de componentes que lo que dan cuenta es de la idea de un sistema completo y complejo. Cada uno de los componentes de esta dimensión implica recursos, ¿no? Recursos para el diseño urbano, pero también implica restricciones y también implica oportunidades. Nos referimos a componentes de tipo hidrológico, a la geomorfología, al clima, a la vegetación, también a la existencia de eventos naturales que de alguna manera van a condicionar por sus ciclos, por su forma, por sus características, al diseño urbano, y hay que prestar especial atención, porque se trata de rasgos particulares de cada uno de estos subsistemas, que hay que considerar, porque en verdad no son aspectos estáticos, sino que están en constante proceso, en constante movimiento, y también hay que considerarlos porque son una fuente de recursos y de oportunidades, como belleza escénica, recursos como el agua, que aportan y que son fundamentales al momento de diseñar, de hacer diseño urbano. Y también es importante considerar en este aspecto, ¿no? El aspecto ambiental, que generalmente los aspectos ambientales o esta dimensión tienen una escala que excede a la del propio diseño urbano. Y también es diferente de acuerdo a cada uno de los componentes que se estudie. No va a ser la misma la escala de la componente hidrológica que la componente climática, que la componente vegetación. Cada vez que nos acerquemos a cada uno de estos componentes, vamos a tener que repensar y reconstruir y reflexionar sobre, bueno, cuál es la escala de cada uno de estos componentes. Cuando hablamos de aspectos hidrológicos, nos referimos al agua en la ciudad. El agua que tiene ciclos, ¿no? Ciclos de aumento, ciclos de decrecimiento, situaciones extremas que a veces implican inundaciones, y también nos importa el tema del agua, el tema de la hidrología al hacer diseño urbano, porque implica disponibilidad de agua en tanto recurso, que por ahí puede ser paisajístico, escénico, pero también puede ser un recurso básico como para tener agua para tomar en alguna ciudad, entonces también es importante desde ese punto de vista. No hay ciudad si no hay agua para tomar. ¿La geomorfología nos importa? La geomorfología es la forma que tiene el sustrato sobre el cual se apoya la ciudad, ¿no? La topografía, y nos importa la topografía, en tanto la forma, nos importa las pendientes que puedan tener, en tanto posibles desagües, y también nos importa la geología, en tanto soporte, las características que tiene el suelo, también es importante, como ustedes saben muy bien, para el desarrollo de la urbanización. No es lo mismo hacer una ciudad sobre arena, que sobre barro, que sobre piedra, que sobre suelo más firme. La vegetación nos importa también en cuanto a qué estado tiene, en cuanto está estructurado, pero también nos importa como espacio de acogida de distintas especies o de biodiversidad adentro suyo. Y los eventos naturales también nos importa porque tenemos que saber conocerlos para poder considerarlos en tanto amortiguación a través del diseño urbano como prevención de posibles desastres. Estos son, sintéticamente, algunos de los factores ambientales que entendemos que tienen que conocer al momento de abordar el diseño urbano de una ciudad. En las fotos siguientes, lo que vamos a ver son distintos rasgos de estos componentes. En esta foto vemos un curso de agua acá en la ciudad de La Plata, que implica esos aspectos que decía recién en tanto características o limitaciones, pero también implica un montón de recursos al momento de hacer diseño urbano, en tanto puede servir para la evacuación de aguas pluviales, para la generación o consolidación de corredores biológicos, como claramente se ve en la foto, como un ámbito de gran belleza escénica. En la foto siguiente también se ve un componente de la hidrología de nuestras ciudades, esto también es en nuestra región, es un humedal característico de nuestra zona, esto es un sector del Bañado, en Avellaneda, en donde se ve la función de captación de agua que tienen los humedales, no sé si se ve ahí abajo en la foto, eso que se ve verde es el agua retenida y las pasarelas que permiten la visita de estos humedales, que también sirven como hábitat de la vida silvestre, y bueno, como se ve de nuevo, de gran belleza escénica, el diseño urbano tiene que también tener respuesta y formas de abordaje sobre estos recursos. La geomorfología, acá claramente se ve en este sistema medanoso de la costa atlántica, bueno, lo que implica la consideración en tanto
condicionamientos para el sostén de la urbanización, pero también posibilidades de determinadas vistas extendidas que en la llanura pampeana no la tenemos. En la siguiente foto también vemos otro de los rasgos del ambiente, la geomorfología del sistema serrano, esto es en La Rioja, ¿no? Que implica, de nuevo, una característica particular de sostén para la urbanización, sobre piedra, sobre un suelo mucho más firme, y que también implica un paisaje de valles, de quebradas, de gargantas, que debe ser abordado, reconocido seguramente con determinada sensibilidad desde el punto de vista del diseño urbano. En esta foto, de nuevo, la vegetación y la biodiversidad de la mano, reconociendo, bueno, la importancia que tienen los espacios verdes urbanos como fuente de captación de agua, de amortiguación del efecto de isla de calor. Cuando tenemos estas grandes ciudades con tanta construcción, con tanto asfalto, bueno, los espacios verdes urbanos tienen una función muy importante con respecto a disminuir la temperatura de los ámbitos urbanos. También implican ámbitos para el desarrollo de la vida de distinto tipo, de nuevo la belleza escénica, y también como espacios de recreación de las grandes urbes, ¿no? Bueno, y acá también en esta foto lo que buscamos mostrar es, bueno, los climas condicionan, pero también los microclimas urbanos, generados a partir de calles angostas o calles amplias, modifican las temperaturas, las sombras, ayudan. Esta foto es en el norte, en Jujuy. Bueno, el diseño urbano aportando con sus calles angostas a generar sombras, a favorecer el desarrollo de la vegetación, a, bueno, también generar estos microclimas urbanos, que son también un aspecto que hay que considerar en el diseño urbano en esta escala macro. Bueno, y como último aspecto de esta idea de multidimensionalidad del diseño urbano, nos interesa ahora abordar la dimensión social del diseño urbano. Ya conversamos sobre la físico-espacial, sobre lo ambiental. Bueno, ahora, enfatizando esta idea de interacción entre estas múltiples dimensiones, nos acercamos a la dimensión social. Cuando hablamos de la dimensión social, nos referimos a que el diseño urbano tiene que tener propósitos sociales, políticos y culturales, ¿no? Intervenimos sobre la configuración, pero ¿para qué? Con propósitos sociales, políticos o culturales, en conjunto o particulares, ¿no? Hablamos de que el diseño urbano debe posibilitar la vida comunitaria, el encuentro, el intercambio, debe dar lugar a manifestaciones de las distintas formas de organización social, y también debe permitir construir referencias simbólicas e identitarias a través de hechos concretos, materialidades concretos, o de posibilitar que se desarrollen sucesos sobre esos ámbitos, sobre los espacios públicos. Es decir, el diseño urbano, por una parte, favorece el encuentro social, la accesibilidad, por otra parte, favorece el encuentro político, y también permite referencias culturales. De alguna manera, con esta foto, buscamos mostrar esa idea del espacio público y del diseño urbano contribuyendo a la construcción del espacio público en tanto ámbito de encuentro social. En la segunda foto, acá mostramos una performance en el Zócalo la foto anterior era Salta, esta es en el Zócalo de Ciudad de México, una performance de un grupo feminista usando al espacio público como ámbito de encuentro político. El diseño urbano tiene que posibilitar estos ámbitos, y acá la idea del diseño urbano permitiendo esta generación o esta apropiación del espacio público como referencia cultural. Esto también es acá en la ciudad de Villa Elisa. Bien, avanzamos entonces ahora, clarificando un poco esta idea que propusimos desde la primera clase, que vamos a abordar al diseño urbano en la escala macro, también desde una mirada inclusiva y sustentable. Volvemos a recuperar la propuesta que hace Borja y que hacen Rueda, en tanto dicen que les interesa, que es importante en la contemporaneidad actual, intervenir en la ciudad, haciendo ciudad y no haciendo urbanización, diferenciando a la ciudad de la urbanización, en tanto en la primera los elementos principales son el espacio público y la diversidad de actividades posibles de hacer, y la diversidad de actores, a la diferencia de la urbanización, en donde lo que se
más que nada lo que domina es la materialidad, sin esta diversidad que plantean los autores. Entonces, también coincidiendo con los autores, entendemos que es importante para poder contribuir a esta forma de hacer ciudad y no urbanización, el diseño urbano puede aportar apoyando a la generación, al mejoramiento de la movilidad, al mejoramiento de la accesibilidad, de la cohesión social, también a mejorar la eficiencia del sistema urbano, a que el sistema urbano tenga una habitabilidad adecuada, y también a que mejoren las condiciones ambientales, en tanto puedan amortiguarse ambientalmente, adaptarse a las condiciones ambientales y a mitigar posibles problemáticas ambientales. Entonces, cuando hablamos de que el diseño urbano puede intervenir a mejorar, puede ayudar a mejorar la movilidad, lo puede hacer optimizando los distintos tipos de movilidad para acceder al espacio público. Cuando decimos que, bueno, puede mejorar la accesibilidad, podría posibilitar el acceso a los servicios básicos y a las centralidades y a los equipamientos, también dando independencia de movimientos a los distintos usuarios, dando seguridad a los distintos usuarios en el uso del espacio público, permitiendo la convivencia de personas con condiciones con condiciones sociales diferentes, o sea, permitiendo la cohesión social o propiciando la cohesión social en el espacio público. Cuando decimos eficiencia del sistema urbano y habitabilidad adecuada de ese sistema urbano, nos referimos a disminuir el consumo de energía, a generar, minimizar la generación de recursos, a minimizar la degradación ambiental urbana, a posibilitar ámbitos para el desarrollo de la biodiversidad y a conservar los que existen. Bueno, todas estas actuaciones, en conjunto y en forma sistémica, entendemos que es a lo que puede contribuir el diseño urbano para que tengamos una ciudad que sea inclusiva y sustentable. En las fotos siguientes mostramos de nuevo estas ideas. Bueno, estas son 2 fotos de Medellín, en donde la accesibilidad va de la mano de la movilidad. La accesibilidad puede implicar que los equipamientos están cerca de la población, pero también implican que haya una movilidad, sistemas de movilidad adecuados para llegar, que se favorezca la movilidad para llegar a esos equipamientos, también que se articulen los distintos modos de circulación. En la foto siguiente, bueno, vemos más fotos de intervenciones sobre la misma idea, ¿no? Acá en Palma de Mallorca, también la foto de la izquierda lo que busca mostrar es esta idea de convivencia entre personas con capacidades diferentes, con distintos seguramente inquietudes, para posibilitar la cohesión social, y también la movilidad, en tanto que pueda permitir la articulación de los distintos modos de circulación, ¿no? El peatón, la bicicleta, el automóvil, el transporte público. Es interesante destacar que cuando hablamos de estos aspectos que hacen al diseño urbano inclusivo y sustentable, es importante pensar en la relación entre estos 5 o 6 aspectos, ¿no? No es lo mismo, no estamos pensando en una intervención sobre uno de los aspectos, sino que todos los aspectos intervienen en forma sinérgica con nosotros, y en su conjunto podemos lograr esta ciudad más inclusiva y más sustentable. Las fotos estas, como ya para ir terminando, muestran la idea de adaptación al medio, ¿no? Con esa foto de tigre, y con la idea de amortiguación de los aspectos climáticos, ¿no? Como generando sombras en un paseo, en un espacio público en Río de Janeiro. Bueno, acá dejo esta parte del trabajo, y continúa Evangelina con la presentación. Bueno, ahora recupero los últimos 2 temas de la clase. Vamos a ver el modelo de ciudad inclusiva y sustentable, cuáles pueden ser los modelos que entendemos que podrían estar abordados desde esos enfoques, y algunas estrategias. En principio nos parecía importante mostrar por qué entendemos que el modelo de una ciudad inclusiva y sustentable debe ser compacto, en contraposición al disperso. En las 2 fotos se ven, la de arriba, el modelo compacto en el casco de la Ciudad de La Plata, y el modelo disperso en un sector del eje noroeste. Y en realidad, ¿qué entendemos por compacto? Compacto
es cuando se implica reducir el consumo del suelo, incrementando la proximidad y la masa crítica también de personas. Entonces, la intención es compactar, es decir, unir, juntar en menos cantidad de suelo personas, usos, densidad de edificación, intensidad de la ocupación, para consumir menos suelo. Entonces, preguntándonos el para qué sirve, por qué entendemos que la ciudad tiene que tender a un modelo compacto. En principio, para optimizar el transporte, porque no es necesario tener que recorrer distancias tan largas. También optimizar las infraestructuras, porque no es lo mismo tender un caño de agua, de cloacas, en 100 metros para 10 viviendas, que para 2 viviendas, que para 50 viviendas. Entonces, siempre cuanto mayor es la capacidad, mayor es el aprovechamiento de esa inversión en infraestructuras, en servicios. También al tener equipamientos y espacios públicos, al estar más próximos, es posible tener acceso a mayor cantidad de esos equipamientos y espacios públicos. Eso también da la posibilidad de peatonalizar, porque las distancias son más cortas y da la posibilidad de llegar caminando a los distintos sectores de la ciudad. Y también promover el uso del transporte público, porque se puede llegar con transporte público en pocas distancias y en menor tiempo que si la ciudad se hace mucho más extendida y fragmentada, porque es más difícil llegar con las líneas de transporte público y también porque las distancias son mayores. También es más difícil llegar con las infraestructuras y por supuesto con los pavimentos, para poder recorrer, y sean posibles los recorridos con transporte público. Y también entendemos que la ciudad compacta facilita las relaciones sociales y comerciales, porque hay mayor cantidad de personas conviviendo en un espacio. ¿Cómo es posible hacer eso? ¿Cómo es posible tender a un modelo compacto? En principio, densificando. La densificación poblacional y edilicia hace que esto sea posible. Mixtura de usos. Que una ciudad sea compacta implica que exista una convivencia y convergencia de distintos usos en un espacio urbano, comerciales, administrativos, oficinas, vivienda, equipamientos, en un sector en convivencia. Y por otro lado, es necesario que existan espacios públicos adecuados, de calidad y cantidad, porque no solamente compactar la ciudad significa que haya más cantidad, densificar en cantidad de personas y de edificios. Para que sea de buena calidad la ciudad, es imprescindible que existan espacios públicos que sean de calidad y de cantidad para poder dar respuesta a esa demanda de mayor cantidad de personas. Otra de las cuestiones que nos parece que es importante discutir en relación al modelo de ciudad inclusiva y sustentable es la necesidad de tender a un modelo diverso y no al especializado. ¿Qué entendemos por el modelo diverso? La diversidad implica complejidad urbana en relación al número y la diversidad de personas jurídicas y personas físicas humanas que viven en un lugar. También al aumento y la convivencia de actividades y usos, transportes, usos deportivos, culturales, sociales, económicos. Entonces, esa convivencia entre distintos usos, distintas actividades, que también está relacionado con lo que hablábamos antes sobre la compacidad, es lo que tiende, lo que entendemos que corresponde que tienda un modelo de ciudad inclusiva y sustentable. ¿Para qué? ¿Para qué sirve esa diversidad de usos, esa diversidad de actividades en convivencia? Mitiga los contrastes de ocurrencia entre la noche y el día. Por ejemplo, o entre los días laborables y no laborables. No existirían, si hay convergencia de usos, áreas residenciales que quedan vacías la mayor parte del día porque la gente sale a trabajar, o sectores administrativos y comerciales que quedan completamente vacíos los fines de semana o durante la noche, porque la gente se va del trabajo y ya no existen actividades. Otra de las cuestiones que también entendemos es el cómo hacer posible que la ciudad pueda ser diversa. Entonces, el principio es ese, la convivencia de usos que sean compatibles. Por supuesto que no estamos hablando de usos que puedan ser molestos o peligrosos, como por ejemplo una industria o un equipamiento que pueda llegar a ser peligroso.
También entendemos que si existen en las plantas bajas usos no residenciales, estos usos repercuten en el uso de la calle, porque son más abiertos. No es lo mismo tener una vivienda que está cerrada hacia la calle que aquellos usos, por ejemplo, comerciales, administrativos, que son usos que interrelacionan, interactúan todo el tiempo con el espacio público. Y de nuevo aparecen los espacios públicos que son necesarios y adecuados para posibilitar esa diversidad de eventos, para que no sea solamente un espacio público de circulación, sino que también existan espacios públicos que puedan posibilitar, como decía hoy Licia, la convivencia, tanto en el ámbito cultural, como político, como recreativo, de los espacios públicos. Y el modelo compacto y diverso también incluye la necesidad de discutir sobre la densidad de la ciudad. También está relacionado con las altas densidades. ¿Qué significa densificar? Es la concentración de población y edificios en una superficie determinada. Es decir, que hay mayor cantidad, concentras mayor cantidad de personas y por ello de edificios en un espacio, una superficie, una cantidad de metros cuadrados. ¿Para qué? De nuevo, para compactar la forma urbana, para poder optimizar el uso de los recursos energéticos, los naturales, el uso del suelo, optimizar el transporte, las infraestructuras, los servicios, los equipamientos, los espacios públicos. De nuevo, la proximidad de la ciudad compacta es posible si esa ciudad puede densificarse. Puede densificarse en el caso de que los factores ambientales no sean un condicionante. De nuevo, recuperando lo que planteaba Alicia sobre la dimensión ambiental. La foto de abajo es una foto de la costa atlántica, en la que los factores ambientales son un condicionante para que la ciudad no tenga un límite para tender a que pueda ser compacta y un límite para la densificación. Y el límite está puesto en la cantidad de agua potable que tienen para abastecer a la población. Si hay mucho consumo de agua potable, el agua no es suficiente y tiende a salinizarse. Entonces, siempre este cuestionamiento o esta proposición que entendemos de la ciudad compacta, densa y diversa, tiene que ser vista en el marco de las posibilidades reales de que el medio te da para poder concretarla. Bueno, y por último esto del cómo generar una ciudad densa. En principio implica el crecimiento en altura, y hoy el aumento de la superficie ocupada. También la diversificación de los usos, la compacidad, como decíamos, y nuevamente recuperando la idea de que los espacios públicos tienen que ser de calidad y suficientes. Y por último, otra cuestión que nos parece importante para entender este modelo de ciudad es plantearla con una idea de multifocalidad, en contraposición a un único centro, ¿no? A una centralidad única. Volvemos a poner el ejemplo del caso de Rosario, donde si bien tiene un centro original, tradicional, en la orilla del río Paraná, en el plan de Rosario, que bueno, entre otras cuestiones implicaba la intervención que describía Alicia en todo el frente costero, también se proponía la generación de subcentros, de otras centralidades en los bordes, en las periferias, como un sistema articulado con la centralidad original o tradicional de la ciudad. Y entonces, ¿qué significa eso de la multifocalidad? Significa distribuir en el territorio la localización de actividades centrales. ¿Cuáles son esas actividades? No solamente las comerciales, sino también las administrativas, las financieras, las educativas, las de salud, además de las residenciales. ¿Con qué idea se hace esto? ¿Para qué se hace? Por un lado, para descongestionar el centro o los centros existentes. Y por otro lado, para atribuir valor y funcionalidad de centralidad a áreas periféricas, que haya menos dependencia de esas áreas periféricas en el centro y que se pueda abastecer de esas áreas con esos otros usos que excedan el uso residencial dominante para poder tener mayor accesibilidad a esos usos que son propios de las centralidades. Y el cómo se hace es agrupando esos usos administrativos, comerciales, equipamientos, cívicos y residenciales en nodos singulares y distribuidos en el continuo urbano.
siempre alejados en una determinada distancia y siempre pensados como un sistema. Bien, y la última parte de la clase, lo que les proponemos es plantear algunas estrategias de intervención, de cómo se interviene en la ciudad en el marco de esta macroescala, ¿no? En la idea de la macroescala, cómo es a través del diseño urbano que se interviene en la macroescala, tanto en ámbitos urbanos nuevos, a partir de la creación de nuevos ámbitos, o en la ciudad existente. Entonces, esto también recuperando lo que ya estuvimos viendo en la primera clase, les trajimos algunos ejemplos sobre cómo intervenir, o cuáles serían esas estrategias para intervenir. Por un lado, cuando es una creación de un nuevo espacio, de un nuevo ámbito urbano, de una nueva ciudad, de una nueva localidad, ¿qué implica? ¿Qué significa? Es crear una nueva urbanización con independencia funcional y espacial de las existentes. Es decir, no hay muchos casos, ejemplos. Un caso ejemplo, bueno, es el de la ciudad de La Plata, que ha sido una ciudad planificada, pero pensar en una nueva ciudad donde no existe, en un espacio donde no hay ciudad. Entonces, ¿cómo opera el diseño urbano? Opera en la idea general, cómo se piensa, cómo se organiza esa nueva ciudad, esa nueva urbanización, en el diseño integral del trazado, de los parcelamientos, de los sistemas de espacios públicos, también de los equipamientos, y también en la regulación de los espacios privados, en cuanto a sus aspectos morfológicos, que es la regulación. Cuando hablamos de regulación, tiene que ver con definir reglas acerca de qué es lo que se puede hacer y qué no en los espacios privados. Y eso tiene que ver con la altura, con la posibilidad constructiva, cuánto es la cantidad de metros cuadrados máximos que se pueden construir, cuáles son los usos que se admiten y cuáles no, si existen indicadores morfológicos, por ejemplo, además de la altura, retiros de edificación o no, o la necesidad de mantener la línea de frente. Estas son todas cuestiones que le llamamos regulación, porque desde el Estado no se interviene o no se construye en las parcelas privadas, sino que se opera en el espacio público, se puede concretar obras en el espacio público, y en los espacios privados se establecen las normas para su regulación. Un caso que nos parecía que estaba interesante para mostrarles y para que después lo estudien si les interesaba, es esta nueva urbanización en Portezuelo, Uruguay, que la hizo Bonet, el arquitecto argentino, que es una localidad balnearia circunscripta entre la playa y la ruta, que se ve acá en la parte norte. Y en esta nueva urbanización lo que se pensaba es en priorizar la peatonalidad y el acceso a la playa, y también el disfrute del bosque que se implantó para adecuar ese medio natural a la urbanización. Se plantearon trazados que se ajustaban a las formas del médano, y bueno, existía esa articulación entre la peatonalidad y el vehículo, porque hay calles. En el plano que está con verde se ve que hay playas que son vehiculares, que van cosiendo toda la urbanización, y también definen los accesos a la playa, y también se ven vías peatonales, que son las más finitas, que están marcadas en blanco, que van por los sectores traseros de las parcelas, y que también garantizan, además de la articulación entre cada una de las partes urbanas, el acceso a la playa, que son las que están en amarillo marcadas en el plano de abajo. En el tejido también se definió con un tejido con predominio de los espacios abiertos, de baja intensidad, de baja densidad, y bueno, y también en el tejido se definió la no ocupación del médano costero para promover su conservación. Esta es una foto más cercana donde se pueden ver los espacios viales para los vehículos, y hacia el interior la posibilidad de generar caminatas peatonales, que es una de las calles que se ve acá, una callecita peatonal entre las salidas de las parcelas privadas.
Otra de las estrategias de actuación para crear nuevos ámbitos urbanos es la ampliación. En este caso, a diferencia de la creación de nuevos núcleos, es que se parte desde un núcleo existente, con la generación de un sector nuevo, pero relacionado con ese núcleo existente. Por eso es una operación de adición, se adiciona un nuevo sector urbano a una ciudad existente, pero que ya existe una dependencia funcional y espacial. De nuevo, comprende el diseño de los distintos componentes de la ciudad en la macroescala, como es el diseño integral de trazados y parcelamientos, pero con conexión y articulación al existente, el diseño del sistema de los espacios públicos y los equipamientos, y la articulación, y también en el caso de que fuera necesario la compensación con las áreas existentes, y bueno, como tercera cuestión, la regulación de esos espacios privados, relacionados a los aspectos morfológicos. El ejemplo que les traímos, que también habíamos presentado en la primera clase, es una propuesta que hicimos con Licia y con un grupo más grande de arquitectos, como Nevio Sánchez, Gisela, no me acuerdo el apellido. Bustamante, bueno, y un grupo más grande de colaboradores, gracias Licia. Eugenia Rodríguez Danieri, Estefanía Jauregui, bueno, después los podemos poner. Luciano Rossi, bueno, que también va a estar presente en una de las clases, que lo invitamos. Bueno, es una propuesta que hicimos para una ampliación de la localidad de Mar Azul en Villa Gesell. Un concurso que se hizo en el año 2019. Lo que teníamos acá era un condicionante muy fuerte en relación al medio natural. Era un sector medanoso, una de las fotos que presentó Alicia en las primeras diapositivas de la clase, que tenía el condicionante más importante es que esos médanos, con la arena libre como está, es imposible de urbanizar. Entonces, como habrán visto en muchos casos de la costa atlántica, la estrategia para poder adecuar esos médanos para urbanizar es la forestación. La forestación que en general se hace con pinos. El tema de esta forestación es que no es la mejor forma de conservar el recurso de agua potable. El agua potable se abastece a partir solamente de lluvias y se conserva por debajo de los médanos. Entonces también es necesario en este sector de la costa conseguir o conservar algún sector que pueda ser destinado para la absorción del agua de lluvia, y que no debería estar forestado porque los árboles consumen parte de esa agua que se almacena por debajo de los médanos. Y otra cuestión ambiental importante tiene que ver con la necesidad de retirar de la urbanización de la playa para poder conservar una unidad ambiental que sea el médano y la playa para conservar la playa y mitigar los procesos de erosión. Bueno, y entre esas cuestiones teníamos también la relación funcional que existe con la ciudad existente, cómo trabajar la articulación con las vías principales de acceso, con los usos principales que existían, con una calle comercial en la avenida, creo que era Mar del Plata, en Mar Azul, que tenía los usos comerciales, y cómo generar en esa adición de nuevo sector urbano un sector que tenía que ser una nueva centralidad, un sector comercial y de equipamientos, un gran parque público que lo pusimos en el centro, y que además de ser un sector recreativo y de paseo alternativo a la playa, tenía la función de la recarga de los médanos y también de cortafuego, porque otra cuestión que es importante considerar es el riesgo de incendios en los bosques de la costa. Entonces, también nos parecía que era importante cómo articular eso y cómo generar otros cortafuegos en los lugares existentes para poder armar un sistema. Bueno, trabajamos con un trazado que pretendía también respetar la geomorfología, aprovecharla para el tendido de las calles y también como recurso paisajístico para que pueda ser poder visualizar y generar distintas visuales en ese sector turístico.
Y bueno, acá se ve en el trazado la idea de priorizar la densificación en el sector central y también sobre el parque para que haya más cantidad de personas que tengan un acceso cercano a ese parque central y a la playa, es decir, que todos los usos multifamiliares estaban priorizados para tener acceso al parque y a la playa. Y en esta última, bueno, estuvimos trabajando con esas unidades, algunas estrategias ambientales, como la idea de conservar el médano costero con una unidad ambiental con relación a la playa, por lo que les decía, para conservar el recurso playa, y además cómo aprovechar ese médano costero para que no sea una barrera de acceso a la playa, sino que sea un recurso recreativo y de aprovechamiento como espacio de estar. Por eso también planteábamos sectores de estar y con usos urbanos en el contrafrente de ese médano, que sería el frente que le da a la ciudad. En otra de las imágenes se ve la estrategia de ese parque ambiental, que era un parque para absorber el agua de lluvia, pero también como cortafuegos y también como un lugar recreativo en el que se insertaba, o sea, había una continuidad entre la playa que avanzaba y se incorporaba, se metía hacia el ejido urbano. Y por último, también pretendíamos generar o mantener el bosque como el lugar para la adecuación y la posibilidad de habitar esos médanos que en los momentos de tormentas, de viento, pueden ser muy hostiles para la urbanización. Entonces pretendíamos una forestación adecuada y que pueda posibilitar la ocupación urbana en las áreas residenciales. Estas son algunas imágenes de ese trabajo, cómo era la relación de ese parque con la llegada a la playa, a algunos sectores de los paseos, en el paseo comercial, cómo era ese sector del contrafrente del médano hacia las áreas urbanas, que también lo pensábamos como un espacio de uso. Bien. Bueno, otra de las estrategias de intervención que pensábamos que resulta importante discutir con ustedes tenía que ver con cómo intervenir sobre la ciudad, en la ciudad preexistente, cuando la ciudad ya existe. Entonces, el tema de la reestructuración y la renovación es una posibilidad de intervención. ¿Cómo interviene el diseño urbano en una reestructuración? A partir de una modificación sustancial en un sector. ¿Qué se modifica cuando se hace una reestructuración? El trazado, hay una adecuación del trazado a partir de la apertura de nuevas vías o la conformación de bloques de manzana. También en la subdivisión puede ser que haya englobamientos de parcelas existentes o que haya nuevas subdivisiones en lugares que no estaban amanzanados o no estaban subdivididos. También hay una transformación en los usos y en la ocupación de ese sector, puede ser en la forma y en la intensidad del área que se pretenda reestructurar. Y por otro lado, también en la mayor parte de las estrategias de reestructuración aparece una recuperación de suelos en áreas urbanas que están en desuso, por una actividad que ya no se desarrolla. Recuperamos de nuevo el ejemplo de Rosario, en este caso para mostrar el plan particularizado que se hizo sobre el norte, Puerto Norte. Era un sector ocupado, además del suelo del ferrocarril en desuso, por áreas industriales y portuarias. La mayor parte de las tierras de ese sector estaban en manos privadas, pero estaban en desuso. Y la estrategia que se planteó con esta reestructuración era la posibilidad de urbanizar con usos residenciales, oficinas, usos comerciales, y la creación de parques, de espacios verdes. Se recuperaron espacios verdes que estaban en manos privadas a partir de las sesiones obligatorias que se deben hacer cuando se urbaniza, y esos espacios verdes posibilitan de alguna forma la continuidad del espacio verde sobre el frente del río, y una articulación de la ciudad, que en ese momento, digamos, en el momento que estaba en desuso, había una barrera de la ciudad existente con el río. Bueno, de nuevo se interviene a partir de la idea general,
en la recuperación y consolidación del frente costero de Rosario, con la posibilidad de articular la ciudad con ese frente del río. Los trazados, se interviene en el trazado a partir de una propuesta de trazado en un sector que no estaba amanzanado, con continuidades viales, con subdivisiones para usos residenciales y comerciales y administrativos y oficinas, y también una propuesta de tejido, porque si bien el predominio del espacio abierto, se propone también una configuración con alta densidad y con torres, y bueno, y por supuesto con la creación de nuevos espacios verdes públicos frente al río. Estas también son unas imágenes del mismo lugar, donde se pueden ver las torres, también la recuperación de edificios de valor patrimonial. Bueno, y se ve también, bueno, cómo esa intervención es diferente a las áreas urbanas circundantes, que tienen menor densidad y también con otra subdivisión del suelo. Y están también las imágenes de los sectores que se crearon entre esos edificios, ¿no? Esas calles internas de convivencia y de articulación entre los usos residenciales, los comerciales, culturales, educativos, etc. Estos son otros ejemplos de equipamientos. Este es un silo que se refuncionalizó y se recuperó con la construcción de un equipamiento gastronómico frente y cultural frente al río Paraná. Bueno, son distintas fotos del mismo proyecto, y este es otro proyecto también relacionado con equipamientos para el aprovechamiento de la costa del río y el complemento de los espacios verdes. Y estas estrategias nos parecía que también eran importantes para revisar, no se las vamos a mostrar, pero que están relacionadas con la renovación de áreas existentes. A partir, bueno, este de nuevo es el río Manzanares, que les contaba Alicia al inicio de la clase, y el ejemplo de intervenciones en centros históricos, con renovaciones de esos sectores que en muchos casos eran degradados, como el caso de Cuba. Y acá está el ejemplo de Puerto Madero, que también es otro caso de reestructuración y de renovación de algunos sectores. Bueno, y otra de las estrategias en ciudad existente que nos interesaba presentar era la estrategia de la urbanización vinculada o de la mano con la consolidación. ¿Qué significa urbanizar y consolidar? Son mejoras en la calidad del hábitat de sectores deficitarios. Cuando hablamos de sectores deficitarios, son aquellos que son deficitarios por la calidad del espacio público, por la falta de infraestructuras, por la calidad de la vivienda, muchas veces también por la regularidad, la regularización del suelo, la tenencia del suelo es irregular, en muchos casos también vinculados a problemáticas ambientales, expuestos a inundaciones. Son los sectores de mayores déficits y con mayores problemáticas en las áreas urbanas. ¿Qué comprende? ¿Cuáles son las tareas que se ejecutan para poder llevar a cabo una urbanización? Por un lado, la ejecución de las obras de infraestructura, que es una de las cuestiones básicas cuando se llega a urbanizar y a consolidar barrios o áreas degradadas, llevar los servicios de desagües pluviales, los servicios vinculados con lo sanitario, la red de agua potable, las redes de desagües cloacales. Por otro lado, también se interviene en la construcción de los espacios públicos y los equipamientos, que le dan calidad y mejoran la calidad de los espacios urbanos ya ocupados. También se puede intervenir en la mejora en la calidad de las viviendas. Hay veces que se interviene con núcleos sanitarios o con alguna ayuda para conexiones a las infraestructuras en las viviendas que existen. Por otro lado, también con construcción de nuevas viviendas, en los casos en que hace falta la relocalización, por ejemplo, porque están al lado de una industria peligrosa o porque están en las márgenes de algún arroyo que se inunda. Y por otro lado, la promoción de la movilización del suelo ocioso. Cuando el suelo está vacante y está vacío, existen también instrumentos para poder utilizarlo, para poder que pueda ser puesto en el mercado y pueda ser
ocupado y posibilitando su utilización para viviendas. Algunos ejemplos, bueno, este es el que nos parecía que estaba bueno para mostrarles, es el caso de Medellín, que se trabajó en un plan para toda la ciudad, con estrategias de intervención a nivel integral. El plan incluía bueno, un modelo de gestión pública y también de ejecución de proyectos, pero en principio en el marco de un plan. Cuando hablan de planear para no improvisar es porque se implementó un plan integral para toda la ciudad, y en ese plan incorporaron la construcción de equipamientos públicos en los distintos sectores de los barrios más deficitarios, proyectos urbanos integrales, también la construcción de viviendas, y por otro lado, la intervención en las vías de circulación, en calles y en paseos. También, bueno, en toda la ciudad. Acá hay algunos ejemplos de incorporación, de la construcción, cómo se intervino en equipamientos con espacios públicos, en barrios periféricos de la ciudad, a partir de plazas o de parques, también asociados a equipamientos. Esta es una intervención en una calle comercial. También nos parecía importante cuáles fueron las estrategias que se utilizaron, además del tratamiento de las fachadas, de los edificios que enmarcan, que le dan el marco a ese espacio público de la ciudad. Nos parecía importante marcar cómo priorizaron la peatonalización por encima del uso del vehículo, también la vegetación como un recurso para poder intervenir y diseñar esos espacios urbanos. Esta es otra calle intervenida, donde es significativamente mayor el espacio que se le da al peatón y al uso de la calle para el que va caminando, y se minimiza la vía de circulación vehicular, y eso posibilitó la incorporación de vegetación y también de equipamiento urbano. Y en este caso, bueno, es una vía de bajada desde los sectores de la ciudad más arriba de la ladera, y cómo nos parecía que estaba bueno mostrar cómo esa intervención en el espacio público a partir de la calle cualifica y mejora la calidad de todo el espacio urbano, a pesar de que no hay intervención sobre las viviendas. Bueno, esto si bien son cuestiones de la escala micro, de que se puede ver cómo es la interrelación entre la escala macro y la escala micro, digamos, cuando uno piensa cómo es el diseño de la ciudad, lo piensa en relación a cuáles son las vías principales en las que se debe intervenir, y después se va profundizando y se va acercando a través de un zoom a cada uno de esos lugares, y se puede diseñar en la escala micro, cómo es la escalinata, cómo es esta terraza de salida de la vivienda, cómo es la vereda, qué colores va a llevar, que son cuestiones de la escala micro. Si bien es una clase de escala macro, nos parecía que estaba bueno ver cómo se relaciona, cómo desde un plan general, desde pensar la ciudad en todo su conjunto, termina afectando y posibilitando también la intervención en una esquina o en una intersección de dos calles. Y bueno, y por último también nos parecía que podíamos dejar planteados otros ejemplos de intervención en la ciudad preexistente a partir de urbanización y consolidación. Por ejemplo, el caso de Rosario, que es lo que está arriba, a partir de la construcción de equipamientos y de la intervención de un asentamiento informal en la Villa Corrientes, que se trabajó en unas manzanas que ya estaban ocupadas. Y esta es una foto del proyecto para Villa Tranquila, en Avellaneda, en una intersección donde está la autopista, el riachuelo, las vías del ferrocarril, que también se trabaja en la incorporación en la urbanización de un asentamiento muy grande existente, a partir de la creación de espacios abiertos, de equipamientos, y la construcción de nuevas viviendas. Bueno, y otros casos que también son reconocidos de estas estrategias están en las ciudades de Curitiba y Bogotá, que bueno, que también lo dejamos planteado por si les interesaba investigarlos. Bien, acá está planteada la bibliografía que utilizamos para esta unidad,
que también la van a tener disponible, se las vamos a dejar en la clase virtual para que la puedan consultar. Me parece que un poco para redondear la propuesta de la clase, que está bueno recuperar esta idea del modelo inclusivo y sustentable pensado en el contexto de la pandemia que estamos pasando. Creo que las transformaciones en la ciudad se dan en procesos en periodos muy extendidos de tiempo y que son modelos a los que hay que apostar con una decisión pensando en el largo plazo. Entonces, en ese sentido, creo que está bueno por ahí rescatar de todo lo que se planteó, cuál es el aporte que puede dar este modelo inclusivo y sustentable al contexto de la pandemia. También en ese sentido me parece que está bueno de este aporte, el valor que pueda tener el diseño urbano, en tanto esté marcado en un plan o en un proyecto urbano, en donde sean estos marcos generales lo que le den contenido, y que ese marco general apunte a la consolidación de ese modelo inclusivo que estamos pasando. Sí, no, y recuperando esto que vos decís, que me parece que tiene que ver con esta idea que nosotros teníamos de plantear la materia, esta electiva, de articular el área de planeamiento en la que venimos desarrollándonos como docentes, y el área de arquitectura, y bueno, por eso me parecía que estaba bueno esto de reforzar, ¿no? Que siempre tienen mejores resultados cuando se interviene en un espacio, en el marco de un proceso de planificación que le dé coherencia a toda la intervención de manera integral y sistemática. Y eso hace que también haya buenos resultados en la escala arquitectónica. Claro. Bueno. Lo que valora es la articulación entre las distintas propuestas y los efectos sinérgicos entre las distintas escalas de intervención del arquitecto. Sí. Así que bueno cerramos. Acá lo que queda es los medios de comunicación. Estamos manejándonos con Instagram, también les dejamos el correo electrónico, y tenemos un canal de YouTube en donde va a estar subida esta clase y las otras clases, y bueno, y también el aula virtual de clase. Bien, cualquier cosa que surja a partir de la clase, por supuesto, nos comunicamos en los contactos que tengamos por Zoom, o nos mandan un correo, o hacen comentarios a este video que va a ser subido a YouTube. Así que bueno, gracias por la atención a todos. Nos despedimos y nos vemos por otro de los medios de comunicación. Adiós. Adiós, gracias.